Su palabra, nuestro alimento diario. Dulce como la miel, verdadera y poderosa. En ella hoy encontrarás su propósito y sus planes de bien para ti. Estás en el lugar donde te conviene estar. Bienvenido a Casa del Padre. Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos nuevamente aquí a Casa del Padre, aquí desde el canal de Casa de Dios, aquí en YouTube. Este mes estamos hablando acerca de personajes, que más allá de ser personajes que para nosotros son admirables, para los que enseñamos aquí en Casa del Padre, son personajes que también han venido a nuestra memoria bajo la dirección del Espíritu Santo, para que podamos aprender y aplicar todo lo que los hacía especiales a ellos, para que nos acerquemos al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Seas joven o seas adulto o incluso seas un pequeño, Dios tiene grandes cosas para ti. Mi personaje que siempre he admirado mucho y que para mí es uno de mis favoritos es David, el famoso rey David, el famoso salmista. David, para empezar, lo que lo hacía muy especial es que David era lo que Dios quería y no lo que la gente quería. ¿A qué me refiero con esto? En Primera de Samuel, capítulo 9, versículo 2, a partir de ahí, Dios comienza la búsqueda, pero no una búsqueda que él tenía planeada, sino una búsqueda que surgió a causa de un deseo de todo el pueblo de Israel. Dios tenía como deseo para ellos que ellos fueran un especial tesoro, una nación santa, así como Él es santo. ¿Y qué significaba esto? Que todos los pueblos y familias de la tierra, todos, para poder conocer a Dios, bastaba con mirar al pueblo de Israel. Así como muchas veces hemos leído ese llamado, sed santos porque yo soy santo. Cuando nosotros aplicamos eso y dejamos vivir la santidad de nuestra vida, la gente que muchas veces dice, yo no puedo confiar en un Dios que no veo, pero sí pueden confiar y creer que Dios es real cuando ven su obra en nuestra vida y cuando ven la santidad en acción en nosotros. Por eso el pueblo que mirara a Israel iba a poder mirar a Dios, tanto en los milagros, pero también en su forma de ser. Sin embargo, Israel comete un error de mirar a los otros pueblos y desear lo que ellos tienen y lo que ellos son. Y lo que ellos tenían y lo que los hacía comunes era que todos tenían un rey. Israel no tendría rey, Israel tenía al único Dios, a Jehová de los ejércitos. Sin embargo, ellos piden un rey. Samuel se entristece y Dios le dice, no llores porque no te rechazan a ti, me rechazan a mí. Así que entonces Dios empieza a buscar un rey para ellos. Y dice el capítulo 9, versículo 2 de 1 de Samuel. Dice que había un hombre que se llamaba Saúl. Era el hombre más apuesto en Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. El versículo 15 al 17, el Señor le habla a Samuel y le dice, ahora bien, el Señor le había dicho a Samuel el día anterior, mañana a esta hora te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín, úngelo para que sea el líder de mi pueblo Israel. Él lo librará de los filisteos, porque desde lo alto he mirado a mi pueblo con misericordia y he oído su clamor. Y cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo, ese es el hombre del que te hablé, él gobernará mi pueblo. Y tienes ahora la descripción de Saúl, un hombre muy apuesto en Israel, tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Saúl representa todo aquello que es visible, todo lo que la gente quiere, lo que para nosotros representa lo que dominamos, lo que nos tenemos, para aquello en lo que estamos muy cómodos, aquello que cuando quisiéramos darle a Dios para que Él use y mostrarnos aptos para que Él nos tome en cuenta, le traemos eso, aquello que es visible, aquello que no nos da vergüenza mostrar y decimos, en esto soy bueno, en esto nadie me gana. Pero David era muy diferente. David era lo que Dios quería y lo que el pueblo realmente necesitaba. Porque Saúl salió producto de un rechazo del pueblo hacia Dios.
queriendo un rey. Y Dios dice, ok, voy a usar ese rechazo y voy a darles un rey. Y entonces Dios elige a Saúl. No creo que tengamos que abundar mucho en ese tema de por qué entonces lo eligió. ¿Será que Dios se equivocó? En absoluto. Dios nunca se equivoca cuando Él elige a los siervos que Él va a utilizar. Somos nosotros quienes descuidamos nuestro corazón y terminamos fracasando. Y ese fue el caso de Saúl. Él fracasa al llevar a cabo las instrucciones, al llevar a cabo la voluntad de Dios, y por eso Dios se cansa de él y ve en Saúl un hombre incapaz de hacer lo que él quiere con tal de hacer bien a su pueblo. Es un hombre que va a arrastrar a Israel a derrotas y a una vergüenza terrible en algún momento. Pero para eso David va a aparecer. Dios usaría ese fracaso y le presentaría a David, a Israel, como un hombre lleno de él. Mira, cuando yo muchas veces he contado de lo que es nacer ya en una familia pastoral, porque todo el mundo te mira y solamente ven a tu padre y te dicen, bueno, si él es pastor, entonces este chico también va a ser pastor, tiene que predicar como pastor, y en algún momento le va a salir esa voz pastoral, los ademanes del papá. Y luego hay pastores que a veces yo digo pobrecitos, porque los chicos ahí están de adolescentes vistiendo incómodas corbatas y trajes, y se ve a simple vista que no quieren estar ahí. Y en algún momento yo fui víctima de eso, no por mis padres, sino porque la gente empezó a decir, tú vas a ser pastor porque así tiene que ser. Mis papás nunca nos inculcaron eso, nunca nos dijeron nada. Si bien mi papá me decía, sí, mi deseo es que tú sirvas a Dios, pero quisiera que Él te llame en su momento. Pero yo decía, no. En unos años más adelante, cuando yo me topo con Dios, cuando Él me encuentra y me muestra su amor, entonces yo digo, yo quiero servirte. Pero sabes, Dios, esto es lo que todos ven, lo visible, es esa batería que está allá al fondo, es esa batería que está aquí en mi cuarto. En esto no fallo. En la escuela todos se encargaron de decirme que era el peor expositor de cualquier tema, que yo no servía para hablar. A todos los maestros les hicieron peticiones de que no me escogieran a mí para hablar un tema, porque era brutísimo. No había forma de que yo pudiera participar en eso. Una petición de que yo solamente participara en cooperaciones, en armar material, pero por favor que no me dejaran hablar para perjudicar a mi equipo. Todos los maestros sabían eso, pero lo único visible en lo que yo era bueno era la batería. Y en una noche en mi habitación le dije a Dios, Dios, todo mundo me ha dicho durante tantos años lo que ellos esperan que yo sea. Yo solamente sé tocar esa batería. Si te sirve, úsala. Pero honestamente, no sé si esto es lo que tú quieres que yo haga y yo sea. Por muchos años la gente me ha dicho qué es lo que ellos quieren que yo sea, pero el único que no me lo ha dicho eres tú. Y le pregunté, así que ¿qué es lo que quieres que yo haga? Muchas veces le presentamos a Dios eso, aquello visible, aquello que nosotros dominamos, y muchas veces cometemos el error de prestarle atención a nuestros amigos en la iglesia y a la gente en la escuela, a nuestros padres incluso, que nos dicen, tú no tienes talento para esto, tú no naciste para esto, no sirves para esto. Y buscamos entre nuestra vida cosas que le puedan servir a Dios, cosas que resalten, que se vean. Pero Él solo quiere una cosa, es un corazón, un hombre, un joven, una mujer con un corazón que en lo profundo diga, Dios, soy bueno para tantas cosas, pero si tú quisieras llamarme, si tú quisieras usarme en algo que yo no imagino o que está fuera de mí, de mis dones, de mis talentos, yo me atrevo a hacerlo. Y aun si fueras un joven menospreciado, que nunca ha tenido éxito en nada,
Aun si tú fueras un padre de familia que jamás le ha dado un logro o algo a sus hijos de qué enorgullecerse, tú podrías decirle a Dios: Dios, aquí estoy, soy un hombre que a la vista de mis vecinos y mis amigos y de mis hermanos que han tenido éxito y casas lindas, yo no tengo nada para ofrecerte, pero sí un corazón que anhela ser algo, y anhelo ser lo que tú quieres que yo sea. Si tú puedes ofrecerle eso a Dios, Él mirará tu corazón. El pueblo veía reyes y decían: yo quiero un rey, y eso es lo que Dios les dio. Dios intentó ayudar a ese rey, pero ese rey no quiso. Entonces Dios dijo: ahora sí, les daré lo que necesitan, pero voy a hacerlo con un hombre al que yo quiero, y ese hombre tiene que tener un corazón, y ese hombre era David. Ahora, ¿qué fue lo que llevó a David al lugar de su propósito? A donde está aquí en esta imagen, donde está en ese gran momento donde él derrota a ese gigante, y a partir de ahí su nombre jamás va a ser olvidado entre el pueblo de Israel y en la historia del cristianismo. ¿Qué fue lo que lo llevó? La obediencia de David a Dios fue su propia promoción. Mira, David no tenía palanca alguna. David no tenía gente de influencia a su alrededor. De hecho, era el más menospreciado por todos sus hermanos, y aún su propio padre lo menospreciaba. Incluso lo dejó fuera el día que llegaron a buscar al nuevo ungido entre los hermanos. David no estaba presente porque no fue llamado, porque no era considerado apto. ¿Por qué? Porque para lo que la gente considera llamativo, de lo visible, Dios por el otro lado sabe que hay un corazón oculto entre cada grupo familiar, entre cada iglesia, en cada familia, en uno que es menospreciado. Dice la Biblia, 1 Samuel capítulo 16 versículo 10 al 11, dice: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel le dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a ninguno de estos. Incluso muchos de ellos eran altos, musculosos, tenían porte de rey. Y Samuel incluso se fue con la finta y dijo: este es el mero mero. Y Dios le decía: no, te estás yendo por lo visible. Yo busco el corazón. Y cuando Samuel se da cuenta que en ninguno de estos está ese corazón, entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda uno, pero es el menor, está apacentando las ovejas. David no era un salamero. David no era un solo vino, no era alguien que no tenía nada que hacer y dijo: pues sí es cierto, tengo que servir, o sea, no estoy haciendo nada, pero bueno, voy a ir a postularme. No, él estaba cuidando de las ovejas. Mira la diferencia entre estos dos escogidos, porque mientras Saúl pierde las burras de su padre, David no dejaba que ninguna, ni siquiera una, sea devorada por las bestias del campo. David recibió una asignación y la amó, se apasionó por ella. Y mientras él estaba apasionado por esta asignación, muchas ocasiones tuvo una comunión fuerte con Dios en aquel campo. En ese campo, en esa asignación de cuidar ovejas, David estaba formando el corazón que Dios quería y que el pueblo necesitaba en un rey. Y aun cuando David sabe probablemente que entre sus hermanos y él hay una posibilidad de ser elegido como el próximo rey, él permanece donde está. ¿Sabes por qué? Porque no lo llamaron. Eso es todo. No fue llamado, y él dice: yo no tengo nada que hacer ahí. Mi asignación está aquí, a cuidar de mis ovejas. Eso no es desinterés, eso es obediencia.
David no tuvo nadie, escúchame bien, David no tuvo nadie que le dijera: pastor, fíjese que tengo una amiga que sabe trapear, que sabe barrer, échele la mano. Y después la metes y tiene un desastre de carácter, se pelea con los hermanos porque pasan por donde ya trapeó y quiere que todo mundo se vaya cuando ya terminó el evento. No, David no tuvo a nadie que dijera: pastor, fíjese que tengo un amigo que es músico, es un arpa, se graduó de la mejor escuela de toda la nación, pero está pasando problemas económicos. Pastor, hay que apoyarlo porque tiene corazón. Y después llega tarde, no se aprende las canciones, no se congrega, no va al grupo, no arregla su vida y para colmo se enreda en círculos amorosos entre las jovencitas de la iglesia. David no era así. David tenía un corazón de verdad, corazón que a Dios le agradaba. Y no solamente eso, tenía obediencia y tenía intimidad. Lo único que le faltaba era ser ungido. Y entonces dijo Samuel a Isaí: ve por él entonces, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se fue a Ramá. David era un joven que la intimidad con Dios lo transformó y lo hizo ideal para lo que sea. Yo puedo imaginar a David tocando muchas veces el arpa. En unos momentos donde él estaba escribiendo esos salmos que conocemos, él estaba ahí tranquilizando a sus ovejas. Y su papá tal vez tuvo un día terrible, pero de pronto mientras está llegando a casa escucha a David adorando a Jehová. Y cuando el arpa está sonando, de pronto su papá se apoya en la puerta y la calma empieza a inundar su vida, su mente. Y todo lo que salió mal ese día de pronto se le olvidó. Y tal vez escucha a David darle gracias a Dios. Y su padre entonces empieza a decir: tiene razón mi hijo. Y empieza su padre a alabar a Dios. Imagina qué bello es la intimidad que Dios tenía y lo cercano que el Espíritu estaba, lo profundo que David tenía al Espíritu Santo en él. Sabes, importa mucho lo que dicen los demás de ti, porque cuando lo que no es visible, o sea, tu corazón, cuando lo que no es visible ya fue elegido por Dios, en donde en lo secreto, entonces se manifiesta el fruto, haciéndote ahora visible para todos. Te lo voy a repetir de nuevo: cuando lo que no es visible, nuestro corazón, es elegido en lo secreto, entonces el fruto se manifiesta haciéndonos visibles para todos, mostrándole a todos que si se requiere de alguien, aquí estamos nosotros. Dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. El versículo 17 dice: y Saúl respondió a sus criados: búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganlo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto. ¿Qué cosa? Yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que no solamente sabe tocar, sino que es valiente, vigoroso, es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras, aparte es hermoso, y Jehová está con él. Y dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué tremendo es esto, porque ahora David ya no era invisible, ahora David era visible para todos. He aquí, rey, yo he visto a un chico que no solamente sabe tocar,
sino que Él es un hombre de guerra, es prudente en sus palabras. Él es diferente a todos los músicos que hay en todo Israel. Jehová está con él. Y dice la Biblia que Saúl envió un mensaje a su padre y le dijo: te ruego que David se quede conmigo. Y así estuvo. Pero dice la Biblia, esto es interesante, que los 3 hijos mayores de Isaí eran parte del ejército de Saúl, y David, que era el menor, estaba ahí cerca sirviendo a Saúl. Pero esto es impresionante. El versículo 15 dice, en 1 Samuel 17, dice que se alejaba de vez en cuando de Saúl para seguir cuidando del rebaño de su papá en Belén. Mira qué impresionante es este chico, porque mientras ya avanzó de rango, mientras ya está haciendo cosas importantes, ahora para el rey no se olvida de sus padres. Él no dice: ya estoy aquí, ahora sí, búsquense otro pastor, ahora sí, me alejo de esta vida pobre e inútil. No, sino que cuando él podía, volvía y regresaba a su asignación. Él regresaba a aquello que también lo apasionaba, y era cuidar de las ovejas de su papá. Si tú anhelas cosas grandes de Dios para tu vida, tú tienes que llevar siempre tu corazón a la intimidad, que Dios lo transforme, y entonces Él lo va a presentar a los demás. Porque un hombre, un joven y una mujer que tienen ese corazón ahí transformado, no están buscando rangos y rangos y rangos. Conozco mujeres, hombres de aquí, de esta iglesia, que se han llegado a quejar. Y si te estás preguntando, ¿lo dice por mí? Sí, lo digo por ti. Y también hablo porque yo también fui así en un momento. Hombres que dicen: ya estoy harto de estar aquí en esta misma asignación. Estoy harto. ¿Cuándo me van a llamar a predicar? ¿Cuándo me van a llamar a dar un mensaje? Estoy harto de hacer los juegos en el grupo. Estoy harto de cocinar en el día de libertad. ¿Cuándo me van a poner a dar un mensaje? Y ya cuando los pones a hacer un mensaje, puedes ayudar. No porque yo soy un plenarista. No, porque ahora yo ya doy los temas en el grupo. No estoy para hacer juegos, no estoy para dar la bienvenida afuera. David era diferente. David no descuidaba una cosa ni la otra. Tenía el corazón del Padre, y el Padre cuida de su creación y de su pueblo, y David lo entendía. ¿Sabes? No solamente necesitas eso, necesitas que todo mundo hable bien de ti. Porque qué tan diferente es que tus papás hablen bien de ti, que tus hijos hablen bien de ti, que tus líderes hablen bien de ti. Pero igual una cosa muy diferente es echarle flores a un hijo rebelde solamente porque tú eres su madre o tú eres su padre. Que muy diferente es echarle flores a tu esposo porque bueno, es tu familia y oculta sus errores. Pero muy diferente es saber y decir: mi hijo casi no está en casa porque está sirviendo con los jóvenes. Mi hijo casi nunca está en casa porque está allá afuera predicando, está con sus amigos hablando. Qué diferente es porque mi esposo, cada vez que nos desanimamos, él rápido nos llena de fe y nos contagia. Y hemos visto milagros aquí en la casa porque entendemos que Jehová está con él. Él no falla. El grupo sigue creciendo en casa porque él sigue confiando en Dios. Pero ten cuidado de no ser transformado. Ten cuidado, incluso si tú ya fuiste elegido por Dios y has avanzado en la obra de Dios, ten cuidado de que tu corazón no se pierda. Porque entonces, si se llega a perder, te harás inconsciente de todas las cosas de las que Dios le preocupa. Te harás inconsciente de todas las cosas que Dios ama. Te dejará de importar todo eso. Dice 1 Samuel 17, versículo 4 en adelante: un guerrero famoso de Gat llamado Goliat salió del campamento filisteo. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y etcétera. Pero el versículo 8 dice que Goliat salía todos los días, desafiaba al ejército israelita diciendo: ¿por qué están todos en orden de batalla? Yo soy filisteo y ustedes son siervos de Saúl. Elijan a un hombre y mándenlo a pelear conmigo. El versículo 11 dice, y escucha bien esto: Saúl y el ejército oían el desafío
y tenían mucho miedo. Versículo 16: durante 40 días el filisteo salía mañana y tarde y se paraba frente al ejército de Israel a humillarlos y avergonzarlos. Saúl todavía era el rey que la gente quiso, pero este rey, querido por la gente, estaba encerrado en 4 paredes como si no pasara nada. Este rey contagia a todo el ejército y ellos ya no pueden escuchar absolutamente nada. Sabes, Goliat representa muchas cosas en el pueblo de Dios, en la iglesia, en los grupos y en nuestras familias. Y cuando tu corazón se pierde, solo puedes quedarte de brazos cruzados y no hacer absolutamente nada. Ellos dejaron de escuchar con su espíritu, solamente escuchaban y tenían miedo. Y dice la Biblia en 1 Samuel 17, versículo 17 en adelante: un día Isaí le dijo a su hijo David: toma este canasto con grano y estos 10 panes, llévaselos a tus hermanos que están en el campo. También llévale estos 10 pedazos de queso al comandante, a todos ellos. Averigua cómo están tus hermanos y tráeme prueba de que están bien. Tus hermanos están con Saúl y todo el ejército está en ese valle peleando contra los filisteos. Y aquí es cuando llega la magia, aquí ocurre todo. David llega en el momento justo para demostrar por qué es diferente a todos. El versículo 21 dice que los israelitas y los filisteos estaban alineados siempre, listos para la batalla. David le entrega la comida al encargado de las provisiones, tratando de averiguar sobre sus hermanos. De nuevo, no era un salamero, no era alguien que no tenía nada que hacer. Recibió una instrucción: ve y llévale esto a tus hermanos y después regresas. Eso era lo que David iba a hacer. Sin embargo, mientras hablaba con sus hermanos, Goliat sale del campamento desafiando como siempre al ejército, y David lo escuchó. Si David no hubiera escuchado nada, ese mismo día se regresa nuevamente con su padre a darle buenas noticias. Pero en el momento justo y en el momento indicado, este gigante sale para avergonzar al pueblo y David lo escuchó. El ejército escuchaba, pero no con oídos espirituales. Saúl escuchaba, pero no con oídos espirituales. Sin embargo, Dios ahora tiene a alguien que podrá escuchar lo que él escucha. Dios tiene a alguien que podrá ofenderse con lo que él se ofende. Ahora Dios tiene a David, que ha escuchado las ofensas, y ahora, como Dios quiere actuar, ahora Dios va a usar a David para actuar. David le dijo a Saúl: mira, el pueblo no debería dejarse intimidar por este Goliat. Como siervo tuyo, yo voy a enfrentar a este filisteo. Saúl le dijo: tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, eres muy joven. Además, Goliat ha sido un guerrero desde que era pequeño. Pero David insistió y le contó todas las hazañas que él hacía cuando él cuidaba ese rebaño. Mira qué impresionante, porque en lo secreto, donde nadie todavía veía a David, ahí en ese campo, entre esas ovejas, David se preparó para enfrentar a ese gigante. Y le dice: yo maté leones, osos, y ahora el que sigue en esa lista es ese gigante. Él va a morir por haberse burlado del ejército del Dios viviente. Solo bastó que un hombre conforme al corazón de Dios escuchara esa ofensa para decir: se acabó, no más. Este gigante no va a seguir burlándose. El Señor me salvó de esos animales y me salvará de este filisteo. David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel. Tú has hablado mal de él y hoy mismo el Señor no te dará escapatoria. Hoy te mataré y te cortaré la cabeza y daré tu cadáver a los animales salvajes y a todas las aves. Y lo mismo haremos con todos tus amigos. Ahora quien está humillando y respondiendo no solamente es David, es Dios hablando a través de David, humillando a sus enemigos, atemorizándolos.
Y David lo que hizo fue pelear contra este gigante, lo mató, y a partir de ahí comienza la leyenda de este gran hombre. Y termino con esto. A partir de ahí, Saúl envía a David a pelear en muchas batallas, dice 1 Samuel 18:5 en adelante. Y en todas tenía éxito. Lo puso a cargo de sus soldados, lo cual fue del agrado de todos, hasta de los oficiales. Cuando David regresó de matar al filisteo, las mujeres de los pueblos de Israel salieron cantando y danzando a recibir al rey Saúl, gritando y tocaban y exclamaban: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000. Mientras tanto, Saúl tenía miedo de David, porque el Señor ya no estaba con él, sino que ahora estaba con David. Saúl mandó a David lejos como un comandante de 1,000 soldados, y David los dirigía en batallas y tenía éxito donde sea que fuera, porque el Señor estaba con él. Todo el pueblo de Israel y Judá amaba a David. ¿Sabes? Matar gigantes, tener éxito, es algo que solo le impresionaba a la gente. Pero a Dios lo que conquistó su corazón fue eso, que Él era un varón conforme a su corazón. Tú podrás decir, para Dios, David era alguien muy especial. En Hechos capítulo 13 versículo 22, cuando Pablo está hablando ante una multitud, él toca el nombre de David y él dice que Dios dio también testimonio de él diciendo: he encontrado a David, hijo de Isaí, un varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. No dice: he hallado a David, hijo de Isaí, hombre que mata 10,000, hombre que mata gigantes, sino un hombre que quiere hacer todo lo que yo quiero. Es un hombre que ama lo que yo amo. Es un hombre que se ofende con lo que yo me ofendo. Es un hombre que no se queda callado por mí, sino que habla, me defiende, está dispuesto a morir por mí. ¿Y cómo no va a honrar Dios a un hombre, a una mujer y a un joven que quiera hacer eso por Él? Yo sé que hay tantas cosas que el enemigo ha estado haciendo en nuestras familias, en nuestros grupos, en la iglesia, pero tú no te puedes quedar de brazos cruzados, no te puedes quedar indiferente. Tú tienes que levantarte y decirle a Dios: Dios, yo quiero ser un joven, quiero ser un hombre, quiero ser una mujer conforme a tu corazón como lo era David. Quiero darte lo que tú quieres. Mis hijos se están perdiendo, mi familia se está viniendo abajo, pero si tú me ayudas, yo prometo sacar este gigante de mi familia. Yo sacaré la idolatría de ella, yo sacaré la indiferencia hacia ti, de mi grupo, todo lo voy a corregir si tú me usas. Yo haré lo que tú quieres. No voy a desobedecerte, no buscaré tu nombre como yo quiero, sino como tú quieres que yo haga. Y a partir de ahí Dios va a honrarte. La familia de David fue muy bendecida por haber estado en obediencia. Y Dios va a bendecir tu familia si tú te levantas hoy y le dices: Dios, yo quiero amar lo que tú amas, así como ese chico lo hacía. Quiero ofenderme cuando a ti te ofendan. Quiero pararme inmediatamente cuando el enemigo se levante contra mi familia. No quiero decir: son mis hijos, tienen juventud, algún día van a conocer a Dios. No, sino que tú puedas pelear contra el enemigo por amor a Dios. Defiende su nombre. Haz todo lo que Él quiere. No importa si ahora eres un joven al que todo mundo menosprecia. Dile: aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Y Él te va a llamar. No le ofrezcas lo que tú ya sabes, aquello para lo que tú eres bueno, sino que dile: ¿en qué te puedo servir? ¿En qué quieres que yo haga? Ahí donde estás, cierra tus ojos.
y dile: Padre, aquí estoy delante de ti para decirte que de ahora en adelante yo quiero poner mi corazón a tu servicio delante de ti para que tú lo transformes. Quiero ir a intimidad y no quiero ir solo. Quiero llevar a mis hijos y a mi esposa. Quiero llevar a mi pareja allí a la intimidad, para que ahí tú nos encuentres y nos formes. Quiero empezar a amar tu iglesia. Quiero empezar a amar el grupo. Quiero empezar a amar todo lo que tú amas. Quiero odiar lo que tú odias. Quiero pararme contra aquello y hacerle frente a aquello con lo que tú hoy estás tratando de luchar, pero que no ha caído porque no ha habido alguien que se levante en tu nombre. Yo quiero ser ese hombre, yo quiero ser esa mujer que lo haga. Padre, así como tú estuviste con David, que tu Espíritu Santo hoy venga y nos escoja, que nos unja en su momento y confirme el lugar donde tú quieres que estemos, pero que tú nos encuentres como hombres y mujeres conforme a tu corazón, que pueden hacer lo que tú quieres que se haga. Queremos tener cuidado y amar y apasionarnos por todo lo que tú nos des para cuidar y servir. Nunca más seremos indiferentes ante el ataque y las ofensas del enemigo contra tu pueblo y contra nuestras familias. Que de ahora en adelante, Padre, yo te pido de manera personal que transformes a cada esposo, a cada esposa, a cada hijo, y que tú puedas hacer una nueva historia, una historia de éxito. Sus hijos cantarán, sus hijos van a decir cosas asombrosas de esos hombres, pero que ellos sepan que el secreto de todo este éxito que vendrá será por una cosa: porque ellos están dispuestos a hacer lo que tú quieres que se haga. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este video. Si te gustó, dale like. Y recuerda, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos como este. Y recuerda que cada miércoles habrá nuevas enseñanzas para ti a partir de las 7:30 de la noche. Y podrás visitarnos en nuestros servicios presenciales en el domicilio y horarios que aparecen aquí abajo. Gracias y bendiciones.